Bienvenidos a nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. En esta ocasión estaremos estudiando el capítulo 5, versículos del 1 al 11. Posteriormente, y para complementar el estudio de este capítulo 5, abordaremos los versículos del 12 al 21 en el material complementario de la clase de esta semana. Así que, manos a la obra. Vamos a dar lectura completa a estos versículos, a pesar de que vamos a irlo desglosando uno por uno. Dice así: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como ya les había comentado en la videollamada anterior, este capítulo 5 pertenece a esta triada que parte en el capítulo 3, verso 21, y culmina acá en el capítulo 5 respecto al asunto de la justificación, desde la necesidad de la justificación por la fe en sí mismo, mostrando la gloria de Dios, la justificación de los héroes del Antiguo Testamento, que viene a ser una prueba de la justificación para Abraham, para David y para todos los santos del Antiguo Testamento, mostrándolo como el único medio salvífico y respondiendo también a las inquietudes y a las objeciones de los judíos respecto a que la justificación es entregada únicamente a los de la circuncisión y únicamente a los de la ley, cosa que Pablo refuta. Y el lugar de este capítulo 5 en la justificación es para hablar acerca de los beneficios o las bendiciones o las consecuencias de la justificación en la vida relacional de los creyentes para con Dios. Sin embargo, este capítulo 5 también funciona como un eje que ayuda a comenzar la siguiente sección del libro de Romanos, que para muchos es llamada la santificación del creyente, o es dentro de la doctrina de la salvación, la santificación del creyente, donde esto se explica con mayor detalle, con mayor precisión teológica que en otros lugares de la Escritura, donde si bien se precisa un poco acerca de la santificación, hay mayormente exhortaciones al respecto. En esta sección Pablo va a abordar los asuntos teológicos que son el punto de partida y la razón de la santificación del creyente. Solo para dar un ejemplo, por ejemplo en el capítulo 6 va a hablar acerca de que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de justicia. Ese fundamento de algo que sucedió cuando nosotros creímos en el Evangelio y fuimos justificados, fuimos regenerados, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero hemos nacido de nuevo. La explicación de que hemos sido trasladados de una servidumbre a otra es la que nos da el capítulo 6 de Romanos y que nos ayuda a poder comprender mejor nuestra santificación y nuestra unión con Cristo, que es otra doctrina muy importante que estaremos abordando más adelante en el capítulo 6. Así que el capítulo 5 inicia esta etapa de la justificación hablando de estas consecuencias, bendiciones o beneficios de la justificación. Después, en el capítulo 6, se va a hablar acerca de la relación del creyente con el pecado, que es este asunto que yo les decía, que antes éramos esclavos del pecado y ahora somos siervos de justicia, por tanto ya no somos esclavos del pecado para servir al pecado. El capítulo 7 va a hablar acerca de la lucha del creyente constante con el pecado. Y en cuarto lugar, en el capítulo 8, Pablo va a finalizar esta sección de la santificación con un grito de alegría respecto a la vida triunfante del creyente en su lucha con el pecado en el Espíritu. Así que comencemos esta preciosa sección del capítulo 5 de Romanos.
Para darles un panorama general de los primeros 11 versículos, estos 11 versículos presentan en su totalidad casi únicamente verbos indicativos, el capítulo completo, perdón. ¿Qué significa esto? Que este tipo de verbos describen realidades o sucesos y no son posibilidades ni mandamientos. Un mandamiento o un verbo, por ejemplo, en imperativo dice haz esto, trabaja, come, y es una orden de una persona a otra. Sin embargo, los indicativos lo que hacen es una descripción de realidad, es algo que sucede, es algo que nos afectó, en este caso porque está hablando de la justificación de los que creemos, Pablo se involucra dentro de eso, y todo lo que sucede acá no son exhortaciones, sino son indicativos. Esto es algo presente y vivo para nosotros porque Dios lo efectuó para nosotros. Y en segundo lugar, en esta sección, Pablo va a plasmar de forma concatenada, es decir, unida una a la otra, como una cadena, todo lo que la justificación desencadena como una bendición de Dios. Si bien podemos decir que la principal bendición de la justificación es que somos declarados justos y somos salvos de la ira, no es lo único que hemos recibido de parte de Dios, sino que hemos recibido una explosión, una lluvia de bendición, como dice un himno antiguo, y muchos beneficios por haber sido declarados justos, pero al mismo tiempo unidos a Cristo. Esto significa de que no solo seremos declarados justos, o hemos sido declarados justos, perdón, en el pasado, debido a la imputación de justicia de Cristo en nosotros, sino que recibimos mucho más cosas como, por ejemplo, el ser adoptados hijos, por ejemplo, el que nos podamos gloriar en las tribulaciones, por ejemplo, tener una esperanza viva de lo que viene, etcétera, es lo que va a tratar en adelante este capítulo. Pasemos en adelante a lo que sería el inicio del capítulo 5, los primeros 2 versículos. En este lugar se nos va a situar lo que son las bendiciones, beneficios que hemos recibido a causa de la justificación, pasadas, presentes y futuras, aunque más de alguna afecta tanto el pasado como el presente, ya lo podrán comprender. Estos versículos dicen: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La primera justificación que Pablo, o la primera bendición, perdón, que Pablo va a mencionar y que viene como consecuencia de la justificación por la fe, Pablo claramente dice justificados por la fe, dice que tenemos paz para con Dios. En Cristo se restablece la relación rota en la que por causa del pecado el hombre vive, nace y muere, en líneas generales, o hablando de la humanidad caída. Jesucristo y su cruz y la justificación en sí mismo, el acto de declararnos justos, es aquello que restablece nuestra relación con Dios. Aquello que fue roto por el pecado es restablecido por Cristo. Normalmente nosotros tenemos un pensamiento que es difuso respecto a lo que significa la verdadera paz. De hecho, por eso el concepto de paz hebreo, el shalom, es tan distinto a nuestro sentido occidental de paz, porque para nosotros la paz es la ausencia de conflicto. Sin embargo, la paz, como un concepto hebreo, especialmente la paz con Dios, tiene que ver con un estado de bienestar y de comunión. La paz no es únicamente, al menos en el término bíblico, la ausencia de conflicto, sino el establecimiento de una relación y de una comunión constante. El shalom y la paz que venía de Dios y ese deseo de paz que hacen hasta el día de hoy los hebreos, los judíos, es un deseo de un bienestar constante. Entonces, si bien al ser declarados justos, obviamente Dios ya no es nuestro enemigo porque somos justos, es decir, que esa ira que se volcaba sobre nosotros, esa aversión por causa de su santidad y justicia que había del Padre hacia nosotros, ya no existe por causa de que el Hijo murió por nuestros pecados y nos fue imputada su justicia por medio de la fe. Lo que significa que ahora podemos decir que estamos en paz con Dios. Y de hecho, cuando ahora nosotros vamos a la Escritura o cuando oímos un sermón que habla respecto a la condenación, que habla respecto al infierno, algo que lamentablemente está tan pasado de moda en los púlpitos, que es hablar acerca de los juicios de Dios y de la condenación de Dios, si cuando nosotros leemos eso u oímos eso, ya no nos debería causar un terror o un temor terrible,
sino más bien una pena para los que en realidad están en esa condición y que lo sufrirán. Sin embargo, para aquellos que estamos en Cristo, no tenemos ese terror debido a que tenemos paz con Dios. Él ya no nos mira con ira, Él ahora nos mira con gracia y con amor debido a lo que Jesucristo hizo por nosotros y nuestra recepción de su justicia. Entonces se puede decir que esta justificación lo primero que produce en el pasado, porque esto fue cuando nosotros fuimos justificados, es que entramos a una relación de paz con Dios. Sin embargo, el restablecimiento y el que Dios ya no nos mire mal no es únicamente el objetivo del sacrificio de Cristo. Si lo graficamos con una ilustración, más de alguno podría pensar, ¿por qué Dios, cuando nos perdona por medio de Jesucristo, no simplemente nos perdona y nos abandona y nos deja ahí en algún lugar, en otro planeta o en este mismo planeta y simplemente se va no estando enojado con nosotros? Sin embargo, Dios decide entrar en una relación con nosotros, estando ya en paz con nosotros. Él decide profundizar mucho más en eso y darnos con mucho más profundidad a sí mismo. Porque si lo piensan, Dios lo que termina haciendo y todos los beneficios y bendiciones que recibimos de parte de Dios no son algo ajeno a Dios, sino que es Dios mismo. Porque cuando éramos pecadores, como va a decir el texto más adelante, Él nos dio a su Hijo amado. Y después de habernos dado a su Hijo amado y que por la fe nosotros creamos en Él, Él nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha sellado después con el Espíritu Santo, que es Dios mismo también. Entonces, no podemos pensar en un beneficio más grande y en una bendición más grande de parte de Dios que no sea que Dios se está dando a sí mismo hacia nosotros. Dios se da a sí mismo. Nosotros cuando pensamos en bendecir a alguien o en hacer bien a alguien, normalmente pensamos en darles cosas, en darles regalos, en darles momentos o en darles cosas en general que puedan o suplir necesidades que puedan estar siendo carencias para ellos o que puedan causarles una alegría temporal. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, nosotros sabemos que el mayor bien que le podemos hacer a alguien, especialmente a quienes amamos, es pasar tiempo con ellos, es estar con ellos, es darnos a nosotros mismos, a ellos, y es lo que justamente hace Dios. Él nos da su paz, pero nos da algo mucho más grande que nuestro concepto occidental de paz. Nos da el shalom, nos da la comunión con Él y nos hace entrar en una relación mucho más profunda. Después va a mencionar en el capítulo 2 la segunda y la tercera bendición. Y estas son que tenemos entrada por la fe nuevamente. Es una insistencia de Pablo voluntaria de hablar de que entramos por la fe y no por las obras a esta gracia en la cual estamos firmes. Fíjense que acá Pablo está hablando de que nosotros antes estábamos en otra esfera de relación. Y aquí es donde vamos a generar dos círculos imaginarios en los cuales nosotros nacemos en el círculo de relacionamiento natural con Dios sin Cristo. En ese relacionamiento natural nosotros podemos decir que nacemos relacionándonos por nuestras propias obras con Dios. Estamos en la esfera de la ley, pudiésemos decir, a pesar de que no somos judíos, en la que nos acercamos a Dios y Él nos va a juzgar por nuestras propias obras que en el día del juicio van a ser tomadas en cuenta. Y sabemos que todos los hombres que se presenten a sí mismos sin Jesucristo y no siendo justificados serán condenados. Esa es la esfera natural del hombre. Sin embargo, esta palabra que aparece acá dice que también tenemos entrada, y una traducción que nos podría ayudar un poco más sería el concepto de acceso. Como que nosotros estamos ingresando a una esfera distinta de relación con Dios. Antes nos relacionábamos por nuestras obras y ahora nos relacionamos en la esfera de la gracia, en la esfera de que Él nos sigue mirando a través del Hijo y que ahora todo no se trata acerca de yo hice bien, Dios me castiga, yo hice mal, Dios me castiga, yo hago bien, no recibo recompensa, sino que estamos recibiendo los beneficios del Hijo, ya que estamos en una esfera de relacionamiento con Él. Es por esta razón de que se habla tanto de que tenemos que hacer un énfasis bastante grande en que el Evangelio no es únicamente la puerta de entrada a la salvación, sino que es toda la vida cristiana. Porque es el Evangelio el que me ayuda en mi santificación, es el Evangelio el que me dice que a pesar de que yo caiga, yo soy amado por el Hijo y el Hijo me recibe y el Padre me recibe debido al Hijo porque yo soy un hijo de Dios.
Y el Padre ya no me mira como un Dios de ira desde lejos, sino que me mira como un Padre que desea que su Hijo camine con Él, que se levante y camine por la senda correcta. Me mira con misericordia, me mira con tristeza cuando peco, pero ya no estoy en esa misma esfera de la ley y de las obras. Ahora estoy en la esfera de la gracia, en donde Dios me trata y me observa con esa gracia. Nosotros tenemos clavado en nuestra mente ese concepto de yo peco, Dios está enojado conmigo. Pero nosotros somos hijos y ahora estamos en esta esfera de la gracia, y a pesar de que a Dios no le agrada el pecado y nosotros debemos buscar abandonar y luchar contra el pecado porque es un daño para con nosotros y es algo que no le agrada a nuestro Padre, nosotros queremos agradar a nuestro Padre. Sin embargo, Él no nos está mirando con ira porque somos recibidos por causa del Hijo y estamos insertos en el Hijo, estamos en Cristo. Él nos mira, podemos decir, cuando nos mira, Él mira a Jesús en nosotros y no a nosotros. Entonces, lo que está diciendo este texto es que estamos en una esfera de relación distinta con el Señor, lo que es la esfera o es la forma de vivir de la gracia. Estamos en un campo distinto. Y la tercera bendición, el que señala acá, es que como tenemos entrada a esta gracia por la fe, en la cual estamos firmes, es decir, de la cual no podemos ser movidos, acá este es un verbo perfecto, estamos firmes, está completado esto, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí entra a un tema que va a repetir bastante Pablo. De hecho, en el versículo 2 dice que nos gloriamos, en el versículo 3 dice nos gloriamos y en el versículo 11 dice nos gloriamos nuevamente. Va a tratar este tema de cómo nosotros nos gloriamos en Dios. Y de hecho es bastante extraño porque en el capítulo 2 Pablo va a decir que con las mismas palabras incluso, tratando acerca de este judío legalista, versículo 17 dice: He aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y después Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y va a hablar de que nos gloriamos y nos gloriamos. Pero hay que hacer una pequeña diferenciación. El gloriarse del cual está hablando en el capítulo 2 tiene que ver con la persona. Es decir, que se gloría en su persona porque en realidad está mirando sus obras y lo que ha alcanzado para relacionarse con Dios. Sin embargo, y esto lo decidimos por el contexto, porque en un lado se observa como pecaminoso y aquí se observa como algo bueno, entonces lo que tenemos que entender es que aquí lo está mirando de forma virtuosa por esta razón, en que el gloriarse tiene que ver con no gloriarnos en nosotros, es como yo disfruto mi relación con Dios y le doy gloria por eso, y eso es en parte gloriarme. Hay un texto en el Antiguo Testamento, que no recuerdo, no lo busqué antes de grabar esto, que dice que si alguno se va a gloriar en algo, gloríese en que me conoce, que de verdad está conmigo y que sabe quién soy yo. Y es lo que va a invocar Pablo cuando habla en Gálatas y dice que ha decidido gloriarse únicamente en la cruz de Cristo. Y es que cuando nos gloriamos en la gloria de Dios, cuando nos gloriamos en la cruz de Cristo, estamos dando gracias a Dios y le glorificamos a Él porque por misericordia le hemos recibido. Entonces este gloriarse básicamente no descansa en nuestra propia gloria, sino que nos gloriamos que lo tenemos a Él. Y gloria al Señor por eso, porque por misericordia Él nos ha mirado con gracia. Y va a hablar de que nos gloriamos y nos regocijamos y damos gloria a Dios por la esperanza de la gloria de Dios. Y esto es una forma de hablar de la segunda venida gloriosa de Cristo y de todos los eventos futuros en general, porque cuando se habla de la esperanza tiene que ver en general con todos los sucesos venideros, con la manifestación del Señor Jesucristo por su iglesia, su segunda venida en gloria y todo lo que desencadena en adelante en lo que consideramos la escatología. Finalmente, esa es nuestra esperanza, es que seremos manifestados completamente, glorificados, resucitados, reinaremos con nuestro Señor, estaremos con Él. Y todas estas cosas son una esperanza para el creyente, una esperanza de que ya no luchará más con el pecado, que sus cuerpos serán hechos nuevos, que ya no sufrirá más enfermedades físicas, que este mundo ya no estará gimiendo. Entonces tenemos esta esperanza de la gloria de Dios, porque esta esperanza de la gloria de Dios es la manifestación del Hijo que desencadena todo esto.
Entonces tengo esperanza de que el Hijo va a volver. Esta es otra forma en que Pablo dice, Maranata, Cristo viene, Él va a regresar. Y nuestra esperanza es que va a regresar, y esto es lo que él llama la esperanza de la gloria de Dios, su manifestación gloriosa. Ahora, él habló de esto en el pasado. Dice, tenemos paz cuando hemos sido justificados, pasado. En el presente tenemos entrada y tenemos acceso y vivimos en esta esfera de la gracia. Y en el futuro, o miramos hacia el futuro, viviéndolo en el presente, con la esperanza de la gloria de Dios. Del versículo 3 al 8, Pablo va a tratar acerca del presente. Y eso es lo interesante, porque si bien nos habló del pasado, presente y futuro, él nos baja de inmediato a tierra porque estamos demasiado exaltados ahora por todo lo que nos dijo. ¡Wow! Tenemos paz con Dios, tenemos entrada a esta fe, tenemos esperanza. Sin embargo, no nos quiere dejar como unos triunfalistas, no nos quiere dejar con el pensamiento que varias iglesias o falsas iglesias profesan erróneamente y casi de forma herética de que el creyente no va a sufrir. Aunque a veces en realidad en las iglesias que nos declaramos de sana doctrina, también hacemos eso cuando nos extrañamos de que algún creyente esté sufriendo o que le esté costando sobrellevar sus dificultades. Aquí Pablo va a hablar de las bendiciones de la justificación como una provisión para el día de hoy, como algo que nos da en el presente. Y el versículo 3 dice lo siguiente: y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Otra forma de traducir esto es que nos regocijamos en las tribulaciones. Algunas traducciones prefieren eso. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Yo les voy a proveer de otras traducciones que nos ayudan a entenderlo un poco mejor. Porque primero va a hablar acerca de que nosotros nos regocijamos o nos gloriamos en las pruebas. Y de nuevo, esto, si bien dice en las pruebas o en las tribulaciones, lo que se observa y a lo que se le da gloria no es a las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Y lo que se glorifica cuando nosotros damos gloria a Dios y nos gloriamos es que nos regocijamos y nos gloriamos en Él. Una forma simple de decirlo es que cuando nosotros estamos padeciendo y sufriendo, tenemos que buscar nuestro consuelo, nuestra esperanza y nuestro refugio en Dios. Solo en Él podemos confiar. Y nuestra esperanza es que, si bien ahora en la tierra podemos padecer toda nuestra vida, nuestro consuelo está en lo venidero, y nuestro consuelo también está en lo que hemos recibido en Cristo, que nos ayuda a sobrellevar las cosas del presente. Y aquí Pablo va a hablar de que nos gloriamos en las tribulaciones porque éstas tienen un producto que es bueno para nosotros. Y es la forma en que Dios trabaja en nuestro carácter. Entonces dice, nos gloriamos en las tribulaciones, pero ¿saben por qué? Porque estas tribulaciones van a causar algo excelente en nuestro carácter. Van a moldearnos cada vez más a la imagen de Cristo. ¿Cómo lo dice? Sabemos que la tribulación produce paciencia. Otra forma de traducirlo es perseverancia, es decir, la capacidad de resistir algo. Algo que está viniendo constantemente, que está constantemente en nosotros, pero la perseverancia es seguir firmes en el mismo camino a pesar de esas turbulencias o dificultades. Yo recuerdo cuando era niño, cuando estaba en el colegio, que para caminar a tomar la micro en el pequeño pueblo en que yo vivía, en el invierno había un pasillo súper largo que no tenía árboles en un tramo para llegar hasta el terminal. Y cuando el invierno estaba más recio, corría un viento tremendo, pero había rejas a los costados de este camino. Entonces el máximo lugar al que yo podía llegar con ese viento, y siendo yo pequeñito, era a la reja, pero podía seguir caminando porque estaba en el camino, en esa senda que estaba protegida. Aquí la perseverancia, lo que nos dice no es que no seremos sacudidos, es que podemos seguir constantes y seguir firmes en el Señor a pesar de las dificultades. Y con esto, hermanos, nosotros no estamos diciendo que el creyente no sufre. Al contrario, está diciendo que en sus sufrimientos Él puede perseverar. Somos más débiles, somos más susceptibles, pero es donde más el Señor trabaja en nuestro carácter. Entonces lo primero que produce es paciencia o perseverancia, la capacidad de soportar y de avanzar de forma firme. Y ojo que esto no es una perseverancia estoica, porque a veces nosotros decimos la siguiente frase: ya estoy pasando por esto, pero ya va a pasar.
Y eso proviene de una filosofía pagana llamada estoicismo, que lo que pasó, pasó, lo que nos tocó fue lo que nos tocó. Otra frase que también he escuchado. Sin embargo, el Señor habla de que todas estas circunstancias son con un propósito particular. Entonces, cómo debemos afrontarlo es en el Señor. Es buscar gloriarnos en estas tribulaciones, poder tratar de ver en adelante y hacia el cielo que el Señor está trabajando en nuestra vida, aunque nosotros no lo podamos comprender. En segundo lugar, habla de que esta perseverancia o paciencia prueba. Y esto se refiere a probar algo desde la perspectiva de que esto, para ver cuál es su calidad y que traiga un fruto. Y la forma en que en que lo podemos traducir es un carácter probado. Porque está probando, a eso se refiere el texto, en la tribulación prueba, causa una prueba en nosotros y esto resulta como un carácter probado. Y este carácter probado produce en nosotros esperanza, es decir, que todo esto es una cadena continua, no necesariamente esto escala, no es como que ya primero viene la perseverancia, después viene el carácter probado y después viene la esperanza. Estas tres cosas son trabajadas y vienen a nuestras mentes y corazones en simultáneo. Y es algo que debemos perseguir. Por eso nos gloriamos en Dios, porque Él nos sujeta incluso en las tribulaciones. Esta paz con Dios y esta comunión con Dios es tan maravillosa que nos permite tener una provisión presente incluso en las tribulaciones. Ahora, algo que quiere puntualizar Pablo es que esta esperanza no defrauda. Si lo piensan, nosotros siempre en nuestra mente tenemos la idea de que tenemos que hacer cosas para Dios. Pero lo maravilloso de la fe cristiana es que de lo que más habla es de lo que Dios hace por nosotros. Y eso es maravilloso, porque en realidad cuando nosotros estamos sufriendo nos podemos preguntar ¿y qué me está dando la fe a mí? No de forma desafiante, sino de qué me puedo proveer, porque mi fe me provee de cosas. Y esta esperanza, esto es lo que yo creo, esto que es lo venidero, pero también lo presente, porque lo vivo como que fuera real, porque va a ser real, no me defrauda, no me va a soltar, porque es algo que está firme en nuestro Señor. Como dice el apóstol Pedro, fuimos renacidos para una esperanza viva, y esta esperanza no nos va a defraudar. Y Pablo va a dar dos razones por las que en medio de la tribulación la esperanza de la gloria de Dios, de su manifestación, no nos defrauda o no nos va a soltar. Y estas son: primero, el amor de Dios. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y en el 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir que fuera de mostrar la justificación, la justicia de Dios también es una prueba del amor de Dios por nosotros. Y esto es otra demostración de que en realidad Dios no es compartimentos que se manifiestan de forma aparte el uno del otro. Dios es un ser. Dios es tres personas, pero es un solo ser que actúa con todos sus atributos en conjunto. Él no está compartimentado como a veces en nuestra cabeza funciona, que Dios es un montón de cajitas pequeñas que se manifiestan puntualmente en una reacción a cada una de mis cosas. Dios es un ser completo y de hecho el hablar de atributos por eso a veces es un poco imperfecto. Sin embargo, aquí Pablo está puntualizando de que la esperanza no nos defrauda porque el amor de Dios fue manifestado a nosotros. Pero ¿cuándo fue entregado a nosotros? ¿O qué más? ¿O cuál es otra razón por la cual esta esperanza no nos defrauda? Porque en realidad Él nos amó, no solo nos amó, que ya demostró eso en la justificación, sino que nos amó cuando aún éramos pecadores. Y en el versículo 6 dice lo siguiente, porque Cristo cuando aún éramos débiles o incompetentes o que no podíamos hacer nada, otra forma de decir inútiles, a su tiempo murió por los impíos. Y en el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y en el 8 dice, porque siendo aún pecadores, fíjense que utiliza estas tres palabras, débiles, pecadores y enemigos. En ese estado es como Dios nos vio y nos amó. Un error común en la teología es el creer de que Dios nos escoge porque nosotros íbamos a creer en Él.
La teología arminiana se suele basar en el hecho de decir, ya, sí, Dios escoge, todos creen en la elección porque es una doctrina bíblica, dice el texto que Él nos escogió. Pero la pregunta es, ¿por qué nos escogió? Bueno, la teología arminiana suele ver la presciencia como una explicación para esto y dice lo siguiente, bueno, como Dios nos escogió y nosotros tenemos que escoger porque tenemos libre albedrío, comillas, libre albedrío, ya hemos hablado del tema, entonces Dios escoge a aquellos que van a creer en Él. Él ve el producto en ellos. Él ve que ellos van a responder positivamente, por tanto los elige. Lo que es una contradicción porque eso no es una elección. Eso es una selección, pero no es una elección en sí mismo. Sin embargo, acá el texto nos está diciendo algo totalmente distinto, que Él nos amó cuando éramos pecadores. Que Él nos escogió no porque no por lo que nosotros íbamos a hacer como producto, sino porque éramos justamente pecadores. Él nos amó por nuestra vileza. Fíjense cuán grande es el amor de Dios, que no nos ama por lo que llegaríamos a ser, sino que nos ama por lo que éramos. Es desde esa concepción que tiene sentido el decir que Él nos amó tal como somos, tanto que nos quiere cambiar. Tanto que nos quiere salvar y nos quiere transformar. El decir que Dios nos salvó siendo pecadores y que nos amó tal como somos, ojo, no es un refugio para mantenernos iguales, porque Él nos rescata para hacer que nos parezcamos al Hijo, para que nosotros crezcamos en santidad y lleguemos a ser perfectos algún día cuando resucitemos, cuando ya no haya más pecado en nosotros. Pero Él nos amó en este estado de maldad, en este estado de perdición y en este estado de ser enemigos de Él. Ahora, para Pablo, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo pone? Porque dice, mira, esta esperanza no te va a abandonar porque aunque tú sufras, aunque tú estés en pecado, incluso aunque estés pecando, ¿cómo te va a abandonar Dios? ¿Cómo te va a defraudar? ¿Cómo te va a dejar? ¿Cómo vas a perder tu salvación? Esto es otra forma de expresarlo. Si Él te ha dado de su amor, ha derramado su amor en sus corazones por el Santo Espíritu que nos ha dado, entonces está diciendo, si tienes al Espíritu, tienes a Dios. Y en segundo lugar, oye, Él te miró cuando eras lo peor de lo peor y te amó cuando eras lo peor de lo peor. Ahora no te va a soltar. Y de hecho eso es lo que dice en el verso 10. Pues mucho más, estando en el 9, pues mucho más estando ya justificados, seremos salvos de la ira. No tiene sentido que ahora que estamos justificados, que seamos declarados justos, Él nos suelte, porque no puede. Él se mantiene en esta decisión o en esta justicia que Él ya nos ha atribuido, por el cual somos declarados justos. Entonces esta esperanza no nos va a defraudar, no nos va a soltar. Por tanto, y esa es la conclusión, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si se fijan, esto es como un pequeño sándwich. Partió hablando de la paz con Dios y terminó hablando esta pequeña sección acerca de que hemos sido reconciliados con Él. Comienza hablando en el versículo 2 de que nos gloriamos y termina hablando en el versículo 11 de que nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta, porque la respuesta en realidad es positiva. ¿Es entonces, hay una forma de gloriarnos equivocada? La respuesta es sí, es gloriarnos pensando que nosotros merecíamos esto, que Dios nos miró por lo que íbamos a hacer, o creer de que yo me las estoy ganando y que yo soy el producto o que yo obtuve el producto de mi fe. Sin embargo, gloriarse en Dios significa darle gloria a Dios, básicamente. He recibido por pura misericordia, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Es lo que declara una y otra vez el apóstol Pablo. Así que vamos a cerrar en este versículo y los demás textos del capítulo 5 se los explicaré en lo que es el material escrito que también estaré subiendo a la plataforma. El Señor les bendiga, hermanos.